Buenos días, chicos. No. Porque sale de una... Dai, prepara un poquito. Ok, chicos, buenos días para todos. Entonces vamos a continuar con lo que estamos viendo en la clase pasada respecto al centro de masa. Entonces, en la guía nos proponen otro tipo de actividades experimentales que demuestran el comportamiento de un cuerpo cuando está desfasado en su centro de masa. Entonces vamos a hacer el siguiente arreglo. En la primera situación vamos a colocar sobre un soporte. Ese soporte puede ser un libro, un lápiz o cualquier objeto, como les voy a mostrar yo ahorita, y vamos a ubicar en la mitad y en los extremos bolitas iguales de plastilina. Voy a mostrar aquí. Más o menos lo que yo tengo por acá. Aquí yo puse pues algo de soporte, que es donde va a apoyarse la regla. Vamos a intentar buscar el centro de masa de la regla. Lo vamos a ubicar ahí y luego vamos a ubicar unas bolitas de plastilina de igual tamaño. Ahí ya quedó equilibrado. Listo. Si lo pueden reproducir desde sus casas, también lo pueden ir haciendo ahí desde la casa. Bien, entonces tenemos la regla que está ubicada en toda la mitad de este soporte y tenemos tres bolitas de plastilina de la misma masa, una ubicada en la mitad y las otras dos ubicadas en los extremos. Listo. Luego nos dicen lo siguiente. Entonces vamos a marcar el punto donde se obtuvo el equilibrio. Entonces aquí pues es apenas lógico que el punto pues sería la mitad. Yo lo voy a marcar con un marcador borrable. Luego me dicen, toma la bola del centro y llévala a uno de los extremos. Nuevamente usando el soporte, coloca la regla de forma horizontal de manera que permanezca en equilibrio y marca el punto en desequilibrio. Es decir, vamos a coger esta bolita del centro y la vamos a mandar para uno de los extremos. Y aquí vamos entonces a correr la regla hasta que marque el equilibrio. Ahí más o menos. ¿Sí quedó claro cuál fue el experimento? Sí. Ok. Entonces yo en la regla hice dos marcas. No sé si se alcanza a ver ahí.
En la regla dice dos marcas. La primera marca, esta de acá que está como en 15 centímetros, a propósito la regla es de 30 centímetros, en que la primera marca la hice a 15 centímetros, es cuando las bolitas estaban en los dos extremos y una en la mitad. Y la segunda marca es cuando ubiqué la segunda bolita en uno de los extremos. Aquí, ¿qué sucedió? Tocó correr la regla para poder que quedara equilibrada ¿Hacia dónde la corrí? hacia usted, derecha, y nosotros, izquierda. Es O decir, sea, aquí, donde hay menos peso. a donde hay menos peso fue que la corrí. Sí. O sea, hacia acá. No, allá hay más peso. A donde hay más peso, la corrí para que se Allá donde equilibrara. hay menos peso, usted la tiene que correr. Exacto. Entonces, a donde hay menos peso, digo, donde hay más peso, es donde hay menor qué, Distancia. hay Distancia. menor distancia. Entonces, obviamente aquí el centro de gravedad o el centro de masa del objeto sufrió una modificación. En un principio, la masa estaba perfectamente distribuida. Si lo vieron, por ejemplo, al principio estaban las tres masas perfectamente distribuidas, por lo tanto, el centro de masa o de gravedad, ¿a dónde se ubicaba? En la mitad. En la exacta mitad, muy bien, Natalia. Cuando el centro de masa sufrió una modificación, es decir, cuando la distribución de esas masas sufrió una modificación, es decir, acumulé mucha masa de un lado y poquita masa del otro, entonces ese centro de gravedad sufre una modificación, se tuvo que mover hacia donde había más peso. ¿Listo? Entonces vamos a responder unas preguntitas en base a esa experiencia. Dice, ¿dónde se localizaron los puntos de equilibrio cuando colocaste la regla sobre el lápiz o el lomo del cuaderno? Supongo yo que es en referencia a la primera parte. ¿Dónde fue que se ubicó eso? En la En mitad. la mitad. En La la mitad, Los dos a extremos. 15 centímetros. a 15 centímetros exactamente, muy bien. Siguiente dice, ¿hacia qué lado se corrió el segundo punto de equilibrio? Hacia la derecha. Hacia Hacia, eso. hacia donde Hacia la había menos derecha. peso. Cuando había más peso. Exacto. Creo que no estoy logrando aquí ver quiénes están hablando. Bueno, ¿cuál fue la diferencia entre el primer sistema, la regla con las tres bolas en los extremos, y el segundo? ¿Quién nos habla de La la diferencia? distancia. La diferencia fue que en el primero las tres estaban equilibradas y en el Mm. segundo hizo el experimento de mover la bola al lado derecho para que se pues, y tenía que correr el soporte para que se equilibrara Ujú. donde había más peso. ¿A Pero dónde? no es la Primero es la distancia. misma En el primer distancia. momento había La igual misma distancia en los dos lados. Y en Ujú. el segundo había más distancia en una y menos en otra. Esa es Pues una yo diría que diferencia. también el peso también, porque el peso estaba equilibrado y cuando usted Ujú. pasó una bolita al otro lado, Ujú. hubo más peso en un lado que en el otro. Hubo más peso en un lado que en el otro. Entonces, ahí hay dos variables que se modificaron, ¿cierto? Sí, profe, la fuerza y la distancia. La fuerza y la distancia. Muy bien, Molina. La fuerza y la distancia. ¿Qué concluyes de la redistribución de la materia en el sistema regla plastilina respecto al cambio de posición del punto de equilibrio? ¿Cómo? ¿Qué concluyes de la redistribución de la materia? O sea, ¿qué pasa con esa materia cuando se distribuye? ¿Qué sucede con el centro de masa? Cambia. Sí. Cambia. ¿Cómo cambia? ¿De qué manera cambia? Cuando usted pasó la plastilina del medio hacia un lado, cambió Se el centro desequilibró. de gravedad. Se desequilibra, sí, cambia del sistema. Vamos a buscar una respuesta más teórica, por decirlo así. En este sistema, las tres masas, por decirlo así, o las tres fuerzas están bien distribuidas, o sea, están ahí bien distribuidas. Listo. Cuando yo modifico este sistema, acá hay una distribución diferente. Para hallar este centro de masa, entonces, ¿yo qué tendría que hacer? O en pocas palabras, ¿qué cálculo me supongo yo que habría que hacer? No me números, sino simplemente qué hay que Tendría hacer como ahí. Dígame. ir moviendo hasta que se equilibre.
ir moviendo hasta que se equilibre. Pero supongamos que yo no conozco la medida de eso y yo deseo calcular el centro de masa de esta regla. ¿Cómo lo haría? Medida de Dividiendo. distancia. Dividiendo distancia. La respuesta tiene algo que ver con lo que vimos la semana pasada. ¿Cómo haría yo ese cálculo de ese centro de masa? Multiplicando peso por distancia, creo. Peso por distancia. ¿Pero de qué cosa? ¿De solo un objeto? Por ahí me dicen que peso Tres por bolas. distancia. ¿Cómo? De las plastilinas, Ujú, de la regla ujú. y Soporte. Pero pues no sería fuerza por distancia. También es válido. Fuerza o peso es lo mismo, fuerza por distancia. Pues el cuerpo que esté más cerca Ujú. se hace como la operación, ¿se me va a entender? Sí. Se multiplica el peso por la distancia. Ujú. Peso por la distancia, pero de un solo cuerpo. no es el peso de las Pero, 3 plastilinas de la regla y la Ujú. distancia de la regla. O sea que sumo todo eso, fuerza por distancia, fuerza por distancia. Multiplícalo, no. Así. Pero no se ve. Ah, Se ve muy brilloso el tablero. ya. Ahí sí se ve. Fuerza por distancia, fuerza por distancia, fuerza por distancia. Así una suma así de varias fuerzas y distancias. ¿Sería así o No, qué? se suman No, todas se las suma fuerzas y se divide por la distancia. ¿Cómo? Se Se suman suman, el peso, se suman todo el peso, lo Ujú. multiplican por la distancia. Se suma todo el peso y lo multiplico por la distancia. Pero entonces por una sola distancia, hay varias distancias. no, por las tres, se suman las tres fuerzas. Ahí Se su- da. Bueno, les voy a dar una pista. Tiene que ver con lo que vimos la semana pasada de esto de equilibrio. ¿Cómo sabían ustedes aquí cómo equilibrar esto? Cuando ponía, por ejemplo, acá un peso y aquí un peso mucho Un más lado grande. tiene que hacer el peso, Multiplicando. ¿Cómo? multiplicando para que un lado dé igual que el otro. Multiplicando para que un lado dé igual que el otro. ¿Y cómo lo multiplicarías? Pues la distancia de un lado Ujú, por el peso. ujú. Y al otro lado lo mismo. Y al otro lado lo mismo. Bueno, algo de parecido tiene que ver con eso. Resulta que el centro de masa, que ese es el tema que estamos viendo ahorita, tiene que ver con fuerzas y distancias. Para yo calcular el centro de masa de un cuerpo, tengo que mirar todas sus masas y sus distancias con respecto a un punto. ¿Ya? Vamos a suponer que el punto cero de esta regla sea este aquí. ¿Ya? O que el punto cero sea aquí la mitad. Ya ustedes decidirán. Si suponemos que el punto cero es la mitad, entonces todo lo que esté para la izquierda sería negativo y todo lo que esté para la derecha sería positivo. ¿Sí me hago entender? Ah, Sí, sí, sí. profe. Entonces, por decir algo, si yo tengo aquí dos masas a 30 centímetros, entonces el centro de masa simplemente se halla sumando la masa por la distancia a la que se encuentre, más la masa por la distancia a la que se encuentre la otra masa, más etcétera, etcétera, si hubiera más masa. Todo eso sumado con todas las masas que hay en el sistema. En este caso de acá, por ejemplo, tenemos en un extremo una masa, una sola masa. Vamos a suponer que esto fuera 1 gramo y aquí fueran 2 gramos. Entonces el centro de masa sería 1 gramo por a qué distancia ubiqué desde el cero esta masita de acá, si este fuera el cero, 15. a 15 centímetros. Pero ojo que esos 15 centímetros están, Es negativo. ajá, más la otra masa que serían 2 2 gramos gramos por a qué por distancia, 15. por 15 Por 15. centímetros. Todo eso sumado a las dos masitas, o sea, 1 más 2
Es decir, que aquí haría 1 por 15 menos 15 más 2 por 15, 30 dividido 3. 30 menos 15. 15. 15 dividido 3, 5. 5 centímetros. Es decir, que para que esta regla se equilibre, pues, suponiendo que las dos masas estuvieran aquí exactamente en la misma posición, yo debo ubicar la regla a ¿cuántos centímetros del centro? A 5. 5. A 5 centímetros. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Listo. Sí, profe. Entonces el centro de masa va a depender de cómo esté distribuida esa masa. Si la masa está bien distribuida, esta distancia me va a dar ¿cuánto? 5 centímetros. 5. No, si está bien distribuida, si está todo equilibrado. ¿Cuánto me va a dar esto aquí entonces? 0. 0. Recuerde que dijimos que el 0 iba a ser la mitad. Dijimos que el 0 iba a ser la mitad. Para allá los negativos, para acá los positivos. Entonces, si está bien distribuido, pues el centro de masa pues, va a ser la mitad, 0. Pero si está mal distribuido, pues bien puede ser que se corra para la derecha o bien puede ser que se corra para la izquierda. ¿Sí quedó claro? Sí. Sí, profe. Ok. Bueno, vamos a continuar por aquí. Bien, en la tercera parte nos están diciendo manteniendo un punto fijo, lanza hacia arriba objeto de forma irregular, por ejemplo, 2 pelotas unidas por una cuerda o un palo con plastilina adherida, etcétera. Lanza el objeto mientras caminas o lanza el objeto a un compañero. Yo lo voy a intentar hacer aquí pues desde la cámara. Nos están diciendo, acoja, por ejemplo, un lápiz y le amarramos aquí un peso por acá y un peso por acá. Por lo general, cuando yo lanzo un objeto así, yo lo lanzo hacia arriba, ¿qué sucede con este objeto? Además del movimiento hacia arriba, ¿qué movimiento describe? Da como una vuelta. Rotación. Por ahí lo dijeron, ¿cómo? Rotación. Da una rotación o da como una vuelta. ¿A qué creen ustedes que se deba esa rotación? ¿Por qué rota ese objeto Porque un mientras va? lado. A diferente peso, ¿no? No, Pronto porque los lados tienen el mismo peso. Ujú. Entonces, la gravedad los hace rotar, ¿no? La gravedad los hace rotar. Al caer. Cambian de posición. Esto es como un sistema en equilibrio. Recordemos un sistema en equilibrio. Cuando hay un sistema en equilibrio hay dos torques. Entonces, si yo lanzo este objeto, ¿qué sucede con esos torques? Giran. Dan vuelta. Van dando vueltas según como yo lo haya lanzado. Listo. Entonces, un objeto irregular tiene esa característica. Cuando yo hablo de un objeto irregular, estoy hablando de un objeto como este. Por ejemplo, un celular también describe ese tipo de movimiento. Además del movimiento vertical o horizontal que se le esté dando, también describe un movimiento rotacional, debido a que intenta equilibrar su centro de gravedad. Es decir, en la medida que va rotando, él intenta equilibrar ese centro de gravedad. Ese es un fenómeno que se da en todos los objetos irregulares. Vamos aquí entonces a las preguntas. Bueno, primero entonces aquí el ejemplo. Aquí el ejemplo de la llave. Recordando lo de movimiento parabólico, pues un movimiento parabólico describe una parábola, pero además de eso, la llave tiene que girar en torno a ¿qué cosa? Al centro de masa. En torno al centro de masa. Entonces, por eso es que la llave va haciendo esas volteretas. Eso también lo vemos, por ejemplo, cuando en natación los clavadistas, no sé si alguna vez lo han visto, los clavadistas se tiran de cierta altura y empiezan a dar unas vueltas antes de clavar en el agua. Sí. ¿Ya? Ese es otro ejemplo, pues, de eso. Listo. Observa con cuidado cómo es el movimiento del objeto cuando estás. Observa cómo es el movimiento si estás caminando o cómo es el movimiento si lanzas el objeto a otra persona. Bueno, eso ya me lo respondieron, da tumbos. No, esto lo voy a omitir, no se los voy a colocar. Ok. Entonces, entre nosotros mismos vamos a establecer una definición de centro de masa. ¿Quién me da una definición de centro de masa según lo que yo acabo de explicar? Es el punto donde se equilibran los torques.
Es el punto donde se equilibran los torques. Bueno, esa definición está buena. ¿Quién más puede dar una definición de centro de masa? Es donde se equilibran los dos pesos. Es donde se equilibran los dos pesos. Es el punto cero ¿El punto cero de qué, Córdoba? de las masas que estén ahí. El punto cero de las masas. A ver, ¿quién más dice otra definición? ¿Cómo definirían ustedes con sus palabras el centro de masa? ¿Qué es el centro de masa de un cuerpo? Por ejemplo, si aquí yo añado una segunda plastilina, el centro de masa no estaría en el cero. Estaría un poquito más corrido. Estaría como por acá. El lugar donde se puede estabilizar el objeto. El lugar donde se puede estabilizar el objeto, Bram. Más o menos. Más o menos por ahí va la cosa. El lugar donde se puede estabilizar el objeto. ¿Quién más me da una definición? A ver si llegamos a la definición entre todos. ¿Qué es el centro de masa de un cuerpo? Mire que aquí este cuerpo está irregular y no estaría en la mitad del centro de masa. Está un poquito... El centro de masa no es donde se concentra pues toda la masa, sí. El centro de masa es donde se concentra toda la masa. Bueno, tú acabas de agregar un segundo concepto. Excelente. Profe, Ahí la vamos a entonces armar. Dígame. el centro de masa, pues como decía Jason, depende mucho del peso. Depende del peso. Solo del peso. Sí, La del peso y la distancia también. distancia. La distancia, Juan David. ¿Cómo depende de la distancia? O sea, el peso depende de la distancia. Entre más, pues el peso se tiene que equilibrar como a Bueno, el peso y la un distancia. lugar. La definición de centro de masa va por ahí. Ya están cerquita. Peso y distancia. Entonces, ¿cómo definiríamos el centro de masa? El punto neutro de un peso, ¿no? El punto neutro. Más o menos. Por ejemplo, yo quiero definir centro de masa. Basémonos también en lo que yo acabo de explicar aquí. ¿Cómo definiría yo centro de masa? Ya acabaron de dar dos palabras claves, peso y distancia. Pues yo diría que eso como que varía, depende del peso de cada lado. Depende del Porque peso de cada lado. si hay más peso en un lado, pues el centro de masa cambia. Ajá. Entonces, ¿cómo definirías el centro de masa? Solo sería como la colocación. Sí, dilo. El peso depende de la distancia. Y uno, pues, Pero por ahí dijeron una palabra, colocación, aunque pues esa palabra no existe en la Real Academia. Sería Profe, no es posición. una posición definitiva para equilibrar un objeto. La posición definitiva para equilibrar un objeto. Bueno, Katy está que se acerca a la definición. La posición definitiva para equilibrar un objeto. ¿Y esa posición de qué depende? Del peso, Del peso, profe. Del peso y La colocación de la la distancia, ¿Y la distancia con respecto a qué cosa? el objeto. ¿Con respecto a qué cosa? El peso. No, El punto cero. con respecto a ese punto o esa colocación, como lo llamó por ahí Córdoba. Bueno, la definición pues más acercada pues, que propone la teoría es que el centro de masa es simplemente la suma de las masas y las distancias respecto a un punto de equilibrio. Esa es la definición de centro de masa. No todas las veces va a dar en la mitad. Da en la mitad cuando ¿qué? ¿Cuándo da en la mitad? Cuando Cuando todo los está... cuando los dos pesos son iguales. Cuando los pesos respecto a esa distancia son iguales. Pero si los pesos son diferentes, ese punto de equilibrio va a dar diferente al centro geométrico. O sea, una cosa es el centro geométrico y otra cosa es el centro de masa.
Por ejemplo, el centro geométrico de esta figura pues sería aquí la mitad. Pero el centro geométrico en este caso no coincide con el centro de masa. El centro de masa está un poquito desfasado del centro geométrico debido a la distribución de las masas. Entonces, centro de masa, la definición es ¿cuál? Es la suma de las masas con las distancias respecto al punto de equilibrio. ¿Listo? Ok, chicos. Entonces voy aquí a explicar un ejemplito. Vamos a suponer que yo tengo aquí un palo. Y a ese palo le tengo aquí una esfera de 1 kilogramo y una esfera de 6 kilogramos. Vamos a suponer que ese palo mide 10 metros. Entonces la pregunta es, ¿dónde está el centro de masa de ese palo? ¿Cómo lo haríamos? 5 metros, pero ¿Está qué? por ahí a 5 metros, pero hacia la derecha. Por ahí no sé, por ahí no me sirve. ¿Cómo lo No, usted calculamos? dijo que hay que sumar las masas, ¿cierto? Eso, las masas con respecto a qué. A la distancia. La distancia. Entonces, primero vamos a definir el centro geométrico. El centro geométrico sería este punto 0 acá. Por lo tanto, de aquí para allá, ¿cuántos metros hay? 5. Y de aquí para allá, 5. 5 metros. Entonces ya sabemos que este objeto de 1 kilogramo está a 5 metros y este objeto de 6 kilogramos está a 5 metros. ¿Cómo escribiríamos entonces? Bueno, sería 1 1 más 5. 1 más 5. 1 por 5 más 6 por 5. 1 por 5 más 6 por 5. ¿Están de acuerdo que es así? Sí, dividido, ¿no? Dividido 1 más Ah, 6. profe. Falta 1 en más el 1 6. es menos 1. Ah, ojo con esa partecita. Si estamos hablando del centro de equilibrio, van a haber unas posiciones negativas y van a haber unas posiciones positivas. Ahora sí, 1 por 5. Menos 5, profe. Menos 5 más 25. 25 30. 30. más 30 7. dividido 7. 30 menos 5, 25. 25. 25 dividido 7. O sea que eso daría por aquí 3,5. 3,5 positivos. Mire que ahí nos dio positivo. 3,5 metros. Positivo, ¿hacia qué lado fue que lo tomamos? La derecha. Hacia acá, ¿cierto? Entonces quiere decir que el centro de masa estaría por aquí a 3,5 metros del centro geométrico. ¿Listo? Si este es el centro geométrico, el centro de masa sería 3,5. Es decir que para equilibrar esto, debo colocar el punto de giro aquí a 3,5 metros del centro. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Bueno. Vamos aquí. Entonces, la sustentación de esta semana. Bueno, para los que participan, yo ahorita voy a decir quiénes participaron. Están exentos de responder las preguntas de la guía. Únicamente van a hacer lo siguiente. Van a determinar el centro de masa de este objeto. Vamos a suponer que esto aquí son 2 kilogramos y esto aquí son n kilogramos y que la varilla mide 2 metros. Entonces la pregunta es, ¿a dónde está el centro de masa de ese objeto? ¿Listo? Ese es el ejercicio para esta semana. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Ok. Este ejercicio lo deben hacer todos y adicionalmente deben responder las preguntas que están en la guía, en la página con respecto al experimento que hicimos esta semana. Las preguntas que están en la página
10, 10, 11 y 12. Listo. Esas preguntas son para los que no participaron entonces en esta ronda de actividades. Ya les voy a decir quienes sí participaron y están exentos de enviar esas preguntas. Listo. Son Bran Ferley, Campero, Seferino, Córdoba, Salomé de la Rosa, Delgado Camila, Escobar Manuela, Franco Samuel, Galeano Ilana, Gallo Nicolás, Giraldo Juliet, Guzmán Daniela, Jaramillo Sofía, Mendoza, Miranda Molina, Ortiz Osorio, Rendón y Sánchez Sara. Listo. Entonces, los que acabo de mencionar están exentos de enviarme las preguntitas con la respuesta a los demás y me las deben enviar. Listo. Con este ejercicio. ¿Sí quedó claro qué hay que hacer o no? Sí, profe, muy claro. ¿O está enredado? Todos deben No. hacer esto. Todos. Esto es para todos. Eso sí me lo mandan todos. Y los que acabo de mencionar no me mandan las preguntas que resolvimos esta semana, sino únicamente los que no participaron. Ellos son los que deben enviar preguntitas, las preguntas resueltas. Listo. Y, pero ese es el número, ya es el número de la lista, ¿cierto? El N sería el número de su lista, sí. ¿Sí lo recuerdan o no? Me dice el mío, por favor, Bueno, profe. voy a repetirlo aquí. Almandos 1, Bran 2, Campero 3, Carvajal 4, Castaño 5, Seferino 6, Córdoba 7, De la Rosa 8, Delgado 9, Escobar 10, Franco 11, Fuenmayor 12, Galeano 13, Gallo 14, García 15, Giraldo 16, Guzmán 17, Jaramillo 18, Jaramillo Sofía, Valeria 19, Mendoza 20, Miranda 21, Molina 22, Ortiz 23, Osorio 24, Peláez 25, Piedrahita 26, Rendón 27, Riascos 28, Rincón 29, Sánchez 30, Uribe 31 y Zapata 32. Listo. Les recuerdo que lo de las preguntitas, ustedes, los que ya participaron, ya tienen el 5 pues, de esa nota. Listo. ¿Alguna otra pregunta? No, todo No, claro. profe, Bueno, todo ok. claro. Muy bien, chicos. Entonces, feliz día. Nos vemos la otra semana. Listo, profe, igualmente. Gracias.